Descubriendo. Todo empezó, fíjese, todo el tema del Vaticano como institución, como lugar, digámoslo, como asentamiento allí en Roma, con el Circo de Nerón. Sí, el Circo de Nerón fue un edificio, fue una estructura dedicado o construido allá en la antigua Roma para espectáculos públicos, pero era privado, ¿no? Era para la gente de más dinero. En algunos momentos se abría al público. Este Circo de Nerón está ubicado en la colina Vaticana, amigos oyentes, y se le conoce la colina Vaticana antes de que el Vaticano estuviera allí. Pero ¿por qué se le dice la colina Vaticana? Hombre, porque en ese lugar, amigos oyentes, vivió un pueblo estruco llamado así, los Vaticum. Entonces, allí quedó el nombre de esa colina. Esa colina allá, donde vivían los Vaticum, se llamaba la colina Vaticana. Allá en esa colina Vaticana, Nerón, por allá en el 37, construyó su circo, ¿verdad? Allí se corrían carreras de caballos, en fin. Pero había algo bastante particular. En el centro de ese circo de Nerón estaba un obelisco. Sí, el obelisco traído desde Egipto, de Heliápolis, exactamente, ¿no? Estaba en toda la mitad del Circo de Nerón. Entonces, allí este circo servía para estos eventos en los que corrían los caballos y los cuadrigas. Los cuadrigas eran esos carruajes con 4 caballos alándolos, y imagínense ustedes ese escenario de competencias en la antigua Roma. Bueno, se dice que en ese Circo de Nerón fue asesinado, crucificado, de manera invertida, el señor Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, allí en ese Circo de Nerón. Crucifixión que fue de cabezas, o invertida, para decirlo de mejor manera. Y fue Pedro el que solicitó que fuese crucificado de forma diferente a la que fue crucificado Jesús. Él decía que no era digno para ser crucificado de la misma manera que su maestro. Por eso, a petición de él, fue crucificado de manera invertida. Allí, dentro del Circo de Nerón, al lado del obelisco, de ese obelisco que había sido traído de Heliápolis en Egipto, por Calígula, en el año 37. Entonces, Pedro, recordemos que había sido capturado allá en lo que hoy es Israel, se había fugado y se había desplazado hacia Roma. Y duró 25 años, esto fue impresionante, duró 25 años predicando la enseñanza dejada por Jesús en Roma. 25 años fue capturado y fue llevado allí al Circo de Nerón para ser crucificado de forma invertida. Luego de la crucifixión, amigos oyentes, fue sepultado a las afueras del circo de Nerón, a las afueras, a un costado de este circo. Allí fue sepultado. Ahí quedaron, dice la tradición, ahí quedaron los restos de Pedro. También tengamos en cuenta que esa crucifixión ocurrió 36 años después de la muerte de Jesús, o también de la crucifixión de Jesús. 36 años después de la crucifixión de Jesús fue crucificado de forma invertida Pedro. Quedaron los restos allí al lado. 2 años antes de la crucifixión de Pedro también fue decapitado Pablo, también en Roma. Así que Pedro y Pablo murieron allí sacrificados en Roma, amigos oyentes. Lo importante de esta historia es lo que comienza a ocurrir luego de esto, ¿no? Porque todo esto ocurrió en el tiempo en que eran perseguidos los cristianos, quienes entregaban las enseñanzas de Jesús. Y luego en el 325, Constantino realiza el concilio de Nicea para crear una nueva religión con base, digámoslo así, en las enseñanzas de Cristo, bajo un sincretismo o unificación con otros cultos paganos. Entonces,
el mismo Constantino dedica un templo, construye una basílica sobre los restos de Pedro. Para eso tuvo que mandar a destruir allí el circo de Nerón y construyó la basílica sobre los restos de Pedro. Ahí empieza entonces el primer templo, que constituiría lo que hoy conocemos como el Vaticano, 326 después de Cristo. Tengamos en cuenta, amigos oyentes, también que allí quedó el obelisco. El obelisco quedaba al lado de esa basílica, al costado derecho de la basílica o de ese templo dedicado a el Señor Pedro. Así pasaron muchos años hasta que en el año 1505 llegó un papa, Julio II, y él iniciaría una renovación de esa basílica, un agrandamiento de la basílica, y uno de los que trabajó para esto fue Miguel Ángel. ¿Recuerdan? Miguel Ángel, el reconocido Miguel Ángel, que trabajó en todo aquello. Pero allí se produjo algo muy interesante, muy señalado y que muchos no saben. La financiación para estas obras, que empezaron desde Julio II en adelante, en 1505, se hizo a través de la venta de indulgencias. ¿Qué eran las ventas de las indulgencias? Pero en un papel que la gente pagaba a la Iglesia Católica para que su fallecido pariente no fuese al infierno, sino que tuviese una salvación perpetua. Eso se llamaba la indulgencia y se pagaba. Y con esa platica que viene de un engaño monumental, se comenzó a construir la gran remodelación en los años 1500 de lo que hoy vemos como el Vaticano. Por ejemplo, en 1586, el papa que siguió, Sixto V, movió el obelisco que, como les dije, estaba al costado de la basílica y la puso en todo el centro de la plaza, que desde ese momento se llamaba la Plaza de San Pedro, como lo vemos hoy. Ese obelisco, como les repito, testigo mudo de la muerte de Pedro, crucificado en una cruz. Luego, en 1605, Pablo V, otro papa, derribó ya la antigua y completa basílica y terminó la fachada actual como ustedes la ven, que a propósito tiene 12 columnas, y allí en esas columnas está arriba de ellas, se supone que uno de los apóstoles. Ya en 1636 se construye, escuchen muy bien este dato, se construye el baldoquino de Pedro, que es como un monumento encima de la tumba de Pedro, que está conformado por 4 columnas, se le llaman salomónicas porque se dice que pertenecieron al templo de Salomón. El templo de Salomón, 4 columnas salomónicas que están encima de la tumba de Pedro. Eso se llama baldoquino. Ya en 1657 es la construcción actual de la Plaza de San Pedro, como la conocemos, esa circular que ustedes ven en las fotografías. Mire cómo desde el 326, 1505, 1586, 1605 hasta 1657 se construyó el Vaticano. Y así comenzó en el tiempo a transcurrir la historia para el Vaticano. Recordemos que luego cesa el poder del Imperio Romano, pero no cesó el poder de la religión católica, tanto que en 1505 en adelante, 1600, se robusteció el Vaticano, constituyéndose hoy en lo que nosotros hemos visto. De tal manera que en el año 1929, el Papa Pío IX firmó un tratado llamado el Pacto de Letrán. En este tratado o pacto se confirmó la independencia del Vaticano del Reino de Italia. Se convirtió entonces en un Estado. Sí, un Estado, el Estado Vaticano, el Estado o el país más pequeño, que tendría, como todo Estado, su propia moneda, su propia fuerza militar, su propio gobierno, su propio territorio, en fin, hasta su propia emisora, todo, ¿no? Y de ahí en adelante, entonces, hasta el sol de hoy se convierte en un Estado, tanto que el Papa tiene reconocimiento diplomático como lo tiene cualquier presidente de nuestros países. Se constituye así el Estado Vaticano en voz y voto en muchas decisiones en el mundo entero. Pero la reflexión que quiero hacer al respecto es cómo se constituyó en 2000 años
una religión con base a una enseñanza que en ningún momento intentó promover este tipo de poderes. En ningún momento quiso incluso hasta convertirse en un Estado Vaticano. Imagínese Jesús pensando en construir un tipo de Estado aquí donde a manera presidencial tuviese representación, ¿no? Como de la muerte, del asesinato, del crimen a Pedro, allí al lado del obelisco que luego se trasladó al centro de la plaza de San Pedro, se construyó una adoración, ¿sí? Alrededor de la muerte, alrededor de la crucifixión. Es decir, los templos están rememorando la muerte y no por el contrario lo que significó realmente el mensaje de Cristo. Creo que si nosotros entendemos esta seguidilla de acontecimientos, nos puede dar a entender que la Iglesia Católica realmente no es una institución sagrada, no es una institución puesta por Dios en el planeta Tierra, simplemente una institución creada por los hombres para ejercer poder hegemónico, mundial, a nivel de espiritualidad. De tal manera que aún hoy, por ejemplo, son los dueños y amos de la teología, que a pesar de que iglesias protestantes están fuera de ella, para graduarse como pastores tienen que pasar por el estudio teológico vaticano. Verdaderamente, amigos oyentes, entendamos que la verdadera espiritualidad dejada por el Cristo está lejos de monumentos, de obeliscos, de patios, de atrios, de cúpulas, de estados vaticanos, en fin, de todo aquello, y solamente se resumió en convertirnos en esa piedra, roca, como le dijo a Pedro, realmente en ese ser en el que por dentro se edificaría la verdadera iglesia. La verdadera iglesia está por dentro.